Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todo depende a qué hora quieres aprender francés. Hasta ahora hemos visto muchos verbos al pasado compuesto, al presente e igual hemos visto el verbo aller, el verbo ir, al presente para poder expresarse al futuro cerca. Hoy vamos a cambiar un poquito. Hoy vamos a concentrarnos sobre los nombres masculinos y femeninos para las personas. Eso te va a ayudar un montón a cómo leer en francés. Empezamos ya. La langue française doit être liée à ce qui est utile. La langue française doit se débarrasser de cette image d'une langue ésotérique, la langue des élites. La langue française pour la jeunesse francophone est une langue qui doit les mener vers l'utile, l'emploi, l'éducation, les échanges, les réseaux. Et ça gagne. Para las personas, los nombres indican la profesión ou le métier, como por ejemplo un ingénieur, un avocat, un maçon ou encore un boulanger. También puede servir a indicar las relaciones familiares, como por ejemplo le fils, la sœur, la mère, le père. Y también los nombres pueden servir a indicar la nacionalidad, la nationalité. Por ejemplo, un espagnol, une portugaise, une brésilienne, un français, un portugais. Una cosa súper importante es que estos nombres no se pueden usar sin determinantes. Es imprescindible de usar un determinante. ¿Por qué? Porque un determinante determina muchas informaciones para la persona que te escucha. ¿Por qué? Porque en francés algunas palabras, que sea al masculino, al femenino y también al plural, pues se dice igual, se dicen iguales. Entonces, el determinante ayuda y permite de entender justamente el género de este nombre. Hay un montón de determinantes. De momento vamos a concentrarnos sobre los pronombres definidos, en plan le y la, y los pronombres indefinidos, un et une. Súper importante la pronunciación. Un sale de la nariz, ¿ok? Es como una E, pero que viene de la nariz. Un. Y el femenino, une. Aquí es la U que sale mucho más. Une. Por ejemplo, un homme, une femme, le père, la mère. ¿Cómo se forma el masculino y el femenino? Hay que saber que el masculino es como una base y el femenino se forma a partir del masculino. De manera general, el femenino
hay solo que añadir una E sin acento, entonces no se dice E, pero se dice E. Tenemos que añadir esta letra al final de la palabra masculina. Entonces, el femenino se forma a partir del masculino. Me explico. Al masculino, los nombres tienen unas terminaciones muy diferentes. Por ejemplo, un employé. ¿Veis que un employé se acabó con una E con acento? Entonces, se dice E, un employé. Otro ejemplo, un célibataire. Un célibataire, ¿ves que al final de un célibataire hay una E, pero una E sin acento? Entonces, no se pronuncia. Es la consonante de antes que se pronuncia. Un célibataire. No se dice un célibataire o un célibataireux. No, un célibataire. La E sin acento al final no se dice. En español se acabó con una L. La L sí que se dice. Normalmente los consonantes no se dicen al final, pero la L sí que se dice. En español. Otro ejemplo, un commerçant. Un commerçant. ¿Veis que aquí la consonante del final es una T? La T no se dice. Cuando una palabra se acabó con un consonante, esta consonante no se dice. Es el sonido de antes que se dice. Aquí, un commerçant. Ahora vamos a ver estas palabras al femenino. Por ejemplo, un employé, es masculino, sería un employé. ¿Veis que al final vamos a añadir esta E sin acento? Pero esta E sin acento no se pronuncia. Se escribe, pero no se pronuncia. Es la marca del femenino. Entonces, employé, que sea masculino o femenino, se dice igual. Por eso que el determinante es súper importante, porque es la única referencia que tenemos para poder saber si es femenino o masculino. Yo repito, un employé. Es la E con acento que se dice. La E sin acento es solo la marca del femenino. No se dice, no se escucha, pero sí que se escribe. Un célibataire. ¿Ves? Igual. Ponemos una E al final, no porque es la marca del femenino en este caso, porque la E ya existía al masculino. Entonces, digamos igual, un célibataire. Un célibataire, un célibataire. Otra vez, aquí, el determinante es la única manera de saber si se refiere a un hombre o una chica o una mujer. Un célibataire, un célibataire. Un español. Un español. ¿Ves que aquí sí que tenemos que añadir la E? Porque no existía el masculino. Añadimos la E, pero igual no se dice. Es la consonante de antes que se dice. Entonces, otra vez, ves que aquí solo el determinante nos ayuda, nos permite de entender, de saber que se refiere a una mujer. Un español. Y, por fin, un commerçant. ¿Ves el sonido que sale? Un commerçant. Aquí, otra vez, añadimos la E, la marca del femenino. Pero gracias a esta E, vamos a poder decir la T que no se decía al masculino. ¿Te acuerdas que al masculino, un commerçant, la T no se dice porque no hay nada que sigue? La E permite de decir la T. Y es la marca del femenino. Un commerçant, une commerçante. La T tiene que salir. Un commerçant. Entonces, para resumir esto, cuando una palabra al masculino ya se acabó con una E, sin acento, pues al femenino no tocamos nada. Solo el determinante nos puede ayudar. Por ejemplo, un journaliste, une journaliste. Un fonctionnaire, une fonctionnaire. Cuidado a la palabra enfant. La palabra enfant no tiene femenino. Entonces se dice un enfant para un niño y se dice un enfant para una niña. No vamos a poner una E al final de un enfant para decir une enfant. No, es una excepción. Ya ves que en francés hay muchas excepciones, pero vamos a verlos poquitos a pocos. Entonces, un enfant, un enfant. El masculino y el femenino tienen la misma pronunciación cuando
el masculino se acabó con una vocal. Por ejemplo, un ami, en plan un amigo, un ami y un ami. Se dice igual, pero se escribe diferente. Hay la E, la marca de femenino que hay que poner. Pero se dice igual. Un ami, un ami. También el masculino y el femenino tienen la misma pronunciación cuando la palabra masculina se acabó con una L o con las letras E, U, R, que se dice heure. Cuando se acaba con estas letras, L o E, U, R, pues tiene la misma pronunciación. Por ejemplo, un español, un ingénieur, un ingénieur. ¿Ves que se pone la E al final de un ingénieur? Pero se dice igual. El masculino y el femenino no tienen la misma pronunciación cuando el masculino se acabó con una consonante. Claro, porque cuando ponemos la marca del femenino, es decir, la E, pues gracias a esta E vamos a decir la consonante que no se decía al masculino. Por ejemplo, un commerçant, une commerçante, un étudiant, une étudiante, un anglais, une anglaise, un assistant, une assistante, un mexicain, une mexicaine. Et voilà, para esta primera parte con los nombres. Esta lección es muy útil de entender cómo se lee el francés. Es que claro, hay un montón de letras que no se dice. Es un poco la magia, ¿no?, del francés. La complicación también. Pero de entender que esta E permite decir la consonante de antes y cuando no se acabó con una E, la consonante no se dice, eso te puede puedes permitir de entender cómo se lee el francés y cómo se dice. Entonces, muchísimas gracias por esta pequeñita lección. Muchísimas gracias por seguirme, para suscribirte, compartir esta lección. Eso me da muchísimas fuerzas. Entonces, vamos a vernos prontos con la siguiente lección. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. A bientôt. Chao.